Hola a todos, mi nombre es Camilo y hoy vamos a tener el primer video tutorial del lenguaje de programación en Scratch por la empresa Bits Club de Robótica y Programación. Bueno, lo primero que debemos hacer es ingresar a la página de Scratch si la vamos a utilizar en su versión online o ingresar a la aplicación descargada si la vamos a utilizar en su versión offline. Scratch es un lenguaje de programación visual cuya principal característica es que consiste en el desarrollo mental y de habilidades mentales y cognitivas mediante el aprendizaje y la programación sin la necesidad de tener conocimientos muy profundos en el código de programación, que es muy importante. Es decir, que podemos considerar a Scratch como una introducción a la programación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando ingresamos a la página de Scratch es iniciar sesión con nuestro nombre de usuario y contraseña. Si no tenemos un nombre de usuario o contraseña creados, entonces debemos crearlos antes de iniciar sesión. El nombre de usuario y la contraseña los creamos para que nuestros proyectos queden almacenados. De esa manera podemos modificarlos o podemos compartirlos en el momento que nosotros queramos. Listo, una vez iniciamos sesión y pulsamos el botón crear que está en la parte superior de la pantalla, nos va a crear un proyecto nuevo. En este proyecto nuevo es donde vamos a empezar a programar y donde vamos a empezar a organizar nuestros bloques para obtener un resultado final o una aplicación final. Listo, la ventana de trabajo en Scratch se divide en tres partes. La primera parte es nuestra toolbox o nuestra caja de herramientas. De ella nosotros vamos a arrastrar los bloques para programar o o tenemos nuestra ventana de edición gráfica para editar los personajes que nosotros consideremos necesarios en nuestro juego. Eh, en la última parte nos encontramos con la parte de sonidos. La parte de sonidos es más como una decoración a las aplicaciones que nosotros queramos crear. Enseguida nos encontramos con nuestra ventana de trabajo. A ella es a donde vamos a arrastrar nuestros bloques y en ella es que nosotros vamos a organizar la programación de cada personaje. Finalmente nos encontramos por acá con una pantalla en la cual vamos a obtener el resultado final de nuestra aplicación. Cada modificación que nosotros le vayamos haciendo al programa o a cada uno de los personajes se nos va a reflejar en esta ventana final. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer o realizar es escoger nuestro fondo de pantalla para la aplicación. El día de hoy vamos a realizar el juego del dinosaurio de Google. Google cuando un computador no tiene conexión a internet nos ofrece un juego muy divertido que es un dinosaurio que tiene que pasar obstáculos o superar obstáculos que en este caso son unos cactus. Entonces el día de hoy vamos a realizar este juego. Entonces lo primero que tenemos que hacer es elegir un fondo de pantalla. Para elegir un fondo de pantalla vamos a pulsar ese botoncito que estaba por ahí en la parte inferior derecha. Bueno, a mí se me ocurre que el día de hoy podemos escoger este fondo del desierto, me parece bastante acorde con los cactus y con el salto del dinosaurio. ¿Listo? Eh, Posteriormente a elegir el fondo de pantalla tenemos que buscar nuestros personajes. Eh, Scratch cuenta con una galería de personajes bastante amplia de la cual podemos elegir el personaje que nosotros queramos. Por aquí nos encontramos con varios dinosaurios que nos podrían servir. Yo en este caso voy a elegir el dinosaurio 4 de la caja de la galería de Scratch. De otra forma también podríamos importar nuestro dinosaurio. Para importar nuestro dinosaurio lo tenemos que descargar directamente de internet en el formato PNG. Para poderlo subir tendríamos que seleccionar por acá donde dice subir un objeto y buscarlo en nuestro computador. En este caso yo lo tengo en la carpeta descargas y él inmediatamente yo le doy subir, él me lo importa. Entonces yo me puedo quedar con cualquiera de los dos personajes que tengo seleccionados.
En este caso, pues bueno, me voy a quedar con el que es más parecido al de Google y voy a disminuir su tamaño por acá. Nos encontramos con una pequeña pestañita de las propiedades del personaje y él por defecto nos muestra un tamaño de 100, entonces yo lo voy a disminuir a un tamaño de 30. De esa manera me encuentro que el dinosaurio ya tiene un tamaño acorde a lo que yo quiero en mi aplicación. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es importar a nuestro cactus. Entonces, de la misma manera que hicimos con el dinosaurio, vamos a subir un objeto y vamos a buscar en nuestro computador el archivo PNG de la silueta del cactus. Listo, por aquí nos aparece en un tamaño también un poquito grande, entonces tenemos que disminuirlo de tal forma que nos sirva para lo que nosotros queremos en nuestra aplicación, que es que el dinosaurio lo supere sin ninguna dificultad. Entonces yo le voy a poner un tamaño de 30 aproximadamente, o podemos probar con 25. Con 25 está un tamaño acorde para que el dinosaurio lo pueda superar. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es empezar a programar. Entonces, yo voy a empezar a programar por el cactus, que es el personaje que tiene más movimiento en la aplicación. Entonces, para empezar a programar, lo primero que tenemos que hacer es fijar las posiciones iniciales de nuestro personaje. La pantalla de Scratch está dividida de la misma manera que un eje cartesiano. Entonces, el eje Y es nuestro eje vertical y el eje X es nuestro eje horizontal. El eje X y el eje Y tienen componentes positivos y negativos. Los positivos están en la parte de arriba para el eje Y, en la parte derecha para el eje X, y las negativas están en la parte izquierda para el eje X y en la parte de abajo para el eje Y. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo que hacer, programando acá el cactus, nos fijamos que estemos programando el cactus, que tengamos seleccionado el cactus, debemos programar un evento. El primer evento que yo voy a programar es al presionar la bandera verde. La bandera verde es bastante característica en Scratch y ella representa el inicio o el start de prácticamente todas las aplicaciones que nosotros vayamos a realizar en Scratch. Entonces, la vamos a utilizar de una manera bastante repetitiva. ¿Listo? Lo siguiente que tenemos que hacer es buscar un bloque de control para asegurar que lo que nosotros vayamos a programar se ejecute por siempre. ¿Listo? Como les dije, tenemos que fijar las posiciones en X y Y de nuestro personaje, que en este caso va a ser el cactus. Entonces, como estamos en la parte derecha e inferior, nuestra posición en X va a ser positiva y nuestra posición en Y va a ser negativa. En este caso yo voy a fijar la posición en X. Por acá me encuentro con un bloque que me dice fijar X a. Voy a fijar esa X a 220 y voy a fijar la Y a una posición de menos 110. ¿Listo? De esa manera voy a asegurar que cada vez que yo inicie la aplicación, nuestro cactus siempre empiece en el mismo lugar. ¿Listo? Listo, una vez que tengamos nuestras posiciones establecidas, vamos a programar el movimiento que va a realizar el cactus. Entonces ese movimiento va a ser desplazarse por nuestro eje horizontal hasta el otro lado de la pantalla, ¿cierto? Entonces tenemos que fijar la posición final de nuestro cactus, que en este caso sería aproximadamente menos 220. Si nosotros queremos a nuestro cactus en nuestra posición inicial, ya sabemos que podemos presionar la bandera para que él regrese. ¿Listo? Ahora voy a sacar un bloque de control que sea establecer el movimiento de ese cactus. Entonces ese movimiento va a ser desplazarse a lo largo del eje horizontal. Para eso yo tengo que buscar un operador y decirle que la posición en X de ese cactus tiene que ser menor a la posición que acabamos de ver, que era menos 220 en X, ¿cierto? Entonces, menos 220. Y lo que vamos a comparar para que sea menor a ese menos 220 es la posición en X del cactus. Entonces voy a buscar por acá en movimiento un bloque que sea posición en X. ¿Listo? Ahora,
A partir de esto ya sabemos que cuando la posición en X de ese cactus sea menor a menos 220, es decir, un número más negativo que menos 220, menos 221, menos 222, etcétera, nuestro cactus va a dejar de moverse, ¿cierto? Entonces, el movimiento se lo vamos a programar sumándole una coordenada en X a la coordenada que él tiene inicialmente. Esa suma la vamos a hacer arrastrando por acá un bloque de movimiento que se llama cambiar x en, y le vamos a cambiar, esa x se la vamos a cambiar en menos 3. De esa manera nosotros aseguramos que él se desplace de a 3 numeritos cada vez que realice el movimiento, ¿listo? Y que cuando llegue a una posición menor a menos 220, él va a detenerse, ¿listo? Entonces si presionamos la banderita, nosotros vamos a ver que el cactus se va a mover de esa manera. Y cuando él termina, cuando él sobrepasa la posición menos 220, entonces se vuelve a ejecutar nuestro código y vuelve a fijar la posición en menos 220 y menos 110 y vuelve a hacer el mismo movimiento. Listo, lo siguiente que tenemos que hacer es asegurarnos de que ese cactus no sea el único que el dinosaurio va a atravesar, es decir, que tenemos que crear más cactus. Pero para eso no es necesario que nosotros importemos más cactus, solo lo que nosotros tenemos que hacer es crear clones de este que ya tenemos importado, ¿listo? Entonces, para crear clones de ello, nosotros nos vamos a venir por acá nuevamente a nuestro evento principal, que es presionar la bandera, ¿listo? Cuando presionamos la bandera y la posición de ese cactus va a ser menor a 0, entonces va a aparecer un clon del mismo, de ese mismo cactus. Entonces vamos a buscar por acá un bloque de control que sea esperar hasta que, y cuando él atraviese la coordenada 0 en X, que está por acá en la mitad, entonces vamos a decirle que otro comparador que sea nuestra posición en X, otra vez, entonces venimos al bloque de movimiento y que la posición en X sea menor a 0, es decir, que sea menor a 0 significa que va a ser un número negativo cualquiera, ¿cierto? Entonces el evento va a ser crear un clon de sí mismo, y crear un clon de sí mismo significa que se va a repetir el cactus, ¿cierto? Entonces cuando nosotros presionemos la bandera y él atraviese la posición 0, se va a crear un cactus que va a ser diferente a él, ¿cierto? Pero ahora ese cactus se nos está quedando estático en la mitad de la pantalla, ¿cierto? Entonces tenemos que asegurarnos de que ese cactus se mueva de la misma manera que se mueve el original. Para ello, entonces nos vamos al bloque de control, buscamos que cuando comience como un clon, es decir, cuando se cree la copia del cactus, nosotros vamos a asegurar lo mismo que hace el original, ¿cierto? Para asegurar lo mismo que hace el original podemos aplicar un truco muy fácil que es lo siguiente. Podemos presionar clic derecho sobre el código que hicimos originalmente, le damos, presionamos la opción duplicar y arrastramos ese código hasta debajo del clon, ¿cierto? Y cuando nosotros presionamos la bandera, el clon hace exactamente lo mismo que hace nuestro cactus original, ¿cierto? Entonces ya tenemos el movimiento de ese cactus perfectamente programado. Posteriormente a que nosotros programemos el movimiento de nuestros cactus, entonces tenemos que sacar un puntaje, ¿cierto? Ese puntaje nos va a servir para saber quién va a ser el ganador del juego si estamos en una competencia con nuestros amigos. Listo, para crear nuestro puntaje, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear esa variable. Esa variable puntos va a ser exactamente lo mismo que un casillero de almacenamiento, es decir, que ahí vamos a guardar el puntaje. Entonces tenemos que irnos por acá a nuestro círculo de variables y presionamos en el botón que dice crear una variable. A continuación asignamos el nombre puntos, nos aseguramos que sea una variable para todos los objetos, es decir, que todos los personajes puedan acceder a ella, y le damos de acuerdo. ¿Listo?
nuevamente vamos a programar un evento de que cuando se presione la bandera, nosotros vamos a establecer nuestra variable puntos en un puntaje de 0, es decir, que cuando el juego inicie el puntaje todavía está en 0, ¿cierto? Entonces por aquí donde dice mi variable vamos a cambiar y vamos a seleccionar la variable puntos y la vamos a establecer en 0. De esa manera nosotros ya nos dimos cuenta que la variable puntos ya nos aparece por acá en la parte superior de la pantalla, ¿cierto? Ahora lo que tenemos que hacer es sumarle a esa variable o cambiar el valor de esa variable cuando el dinosaurio atraviese cualquiera de los cactus, ¿cierto? Entonces vamos a buscar en el bloque de control un bloque que sea esperar hasta que, y ahí vamos a poner un comparador de que la posición en X cuando sea menor que menos 100 va a ser la posición de nuestro dinosaurio. Entonces que cuando la posición en X sea menor que menos 100, nosotros vamos a cambiar esa variable o vamos a cambiar el valor de esa variable. Entonces vamos a ponerle el cambio a esa variable o una suma a esa variable, ¿cierto? Bueno, por aquí nos está haciendo falta un bloquecito, y ese bloquecito es asegurar que él lo ejecute por siempre, ¿cierto? Que él lo ejecute cada vez que nosotros presionamos la bandera verde. Entonces de esa manera, agregando el bloque de por siempre, nos aseguramos de que él lo haga cada vez que nosotros presionemos la bandera. Vamos a revisar que la aplicación esté bien. Entonces cuando él atraviesa la posición menos 100, que es por ahí donde está el dinosaurio, la variable puntos, debemos seleccionar acá la variable puntos, debe cambiar en 1. Entonces presionamos nuevamente la banderita y nos aseguramos de que la variable puntos sí está cambiando cada vez que el cactus atraviesa la posición del dinosaurio sin tocarlo, ¿cierto? Muy bien, entonces el puntaje ya nos está funcionando muy bien. Ahora, al igual que lo hicimos con el movimiento del clon, nosotros nos tenemos que asegurar que el clon también sume al puntaje, es decir, que también cuando el dinosaurio atraviese un clon, nuestro puntaje sea modificado, ¿cierto? Entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos anteriormente, pero con este bloque de puntaje. Entonces buscamos por acá un bloque de control que sea que cuando comience el clon, y vamos a realizar el mismo truco que hicimos anteriormente. Nos vamos a parar en el bloque que necesitamos copiar, vamos a presionar el botón clic derecho de nuestro mouse y vamos a seleccionar la opción duplicar. De esa manera arrastramos el bloque completo hasta el clon, es decir, que ya de la misma manera que suma el cactus original a nuestro puntaje, también lo va a hacer el clon. ¿Listo? Entonces cuando presionemos la bandera y el cactus original atraviese, va a sumar unos puntos, y cuando atraviese el clon también va a sumar unos puntos. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, dicho esto, hemos terminado la programación de los cactus, ¿cierto? Ya vemos que ellos se mueven en la posición X o la posición horizontal y se desplazan perfectamente hasta el final de la pantalla. Ahora tenemos que programar a nuestro personaje protagonista, que es el dinosaurio, que es el que va a tener que superar estos obstáculos. Listo, entonces para programar a nuestro personaje protagonista, presionamos por acá encima de él, en el personaje, y vamos a empezar a programar. Bueno, como les dije anteriormente, lo primero que vamos a hacer al programar cualquier personaje es fijar sus coordenadas iniciales. Entonces programamos un evento que sea al presionar la bandera, que es nuestro evento estrella, y vamos a fijar las coordenadas del dinosaurio en menos 110 y menos 110, que sería por acá donde está ubicado. Es lo primero que vamos a hacer. Bueno, en realidad la programación del dinosaurio es bastante sencilla. Lo siguiente que debemos hacer es programar el evento de que cuando presionemos la tecla espacio, el dinosaurio se desplace hacia arriba y posteriormente caiga al mismo lugar en el que está. Debajo de él vamos a buscar
un bloque que diga repetir, le vamos a repetir 4 veces. Adentro del bloque que dice repetir vamos a poner un bloque de movimiento que sea cambiar Y y lo vamos a cambiar en 30. Y ahora le vamos a dar un pequeño delay o un pequeño retardo a esa acción que le acabamos de programar al dinosaurio. Entonces vamos a buscar un bloque que diga esperar. ¿Listo? Ese bloque esperar lo vamos a poner por 0.07 segundos. Es muy poquito, pero es muy importante que el dinosaurio espere, porque si no espera, entonces va a caer inmediatamente encima del cactus. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es duplicar este bloque y lo vamos a pegar debajo del que estaba inicialmente. Ahora, como todo lo que sube tiene que caer por efecto de la gravedad, entonces nosotros le vamos a hacer al dinosaurio que también caiga. Le vamos a cambiar la Y del segundo bloque que acabamos de sacar por menos 30 para que regrese a su posición inicial. ¿Listo? Ahora, por último, debemos programar que cuando el dinosaurio caiga encima del cactus, el juego se detenga y aparezca un letrero de juego terminado o de game over. Para ello, vamos a sacar otro evento de bandera. Listo. Y tenemos que hacerle una pregunta. Y esa pregunta es que si está tocando el cactus, entonces vamos a poner un condicional de si está pasando una acción, entonces se va a ejecutar otra. ¿Listo? Esa acción es que esté tocando el cactus. El cactus lo encontramos por acá, desplazando la flechita hacia abajo, buscamos el nombre del otro personaje, que en mi caso va a ser Cactus 1, y ahora le programamos en el otro bloque la acción que sea enviar un mensaje, entonces va a ser un evento, va a ser enviar mensaje 1. Ahora debemos crear un nuevo personaje que va a ser un letrero, lo vamos a crear por aquí en el botón de elegir un personaje y vamos a seleccionar la opción pintar. Vamos a poner la opción de texto y vamos a escribir las palabras game over. Le voy a poner símbolos de admiración. Y color rojo para que quede más interesante. En nuestro letrero de Game Over, lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, seleccionar lo principal, que es al presionar la bandera. Listo, y nos damos cuenta que nuestro letrero está presente siempre que el juego se esté ejecutando, ¿cierto? Entonces tenemos que arreglar esto para que él solamente se muestre cuando sea necesario, es decir, cuando nosotros cometamos un error. Entonces, después de presionar nuestro evento, de programar nuestro evento, vamos a buscar en apariencia el bloque que dice ocultar. De esa manera yo me aseguro que el letrero se oculta cada vez que inicia el juego. ¿Listo? Ahora vamos a programar otro evento que sería al recibir nuestro mensaje 1, que fue el que envió el dinosaurio cuando tocó el cactus, ¿cierto? Y ahora nos vamos a asegurar de que ese letrero vuelva a aparecer nuevamente. Entonces vamos a seleccionar nuevamente en apariencia un bloque que diga mostrar. ¿Listo? Y finalmente nuestro bloque final va a ser detener todo el juego cuando esto ocurra, ¿cierto? Entonces de esta manera aseguramos que cuando el dinosaurio toque el cactus se envía un mensaje y el letrero aparece. ¿Listo? Entonces vamos a probar el juego, vamos a presionar la banderita verde y vamos a probar que nuestro dinosaurio esté funcionando perfectamente. Listo, de esta manera ya aseguro que cuando el dinosaurio toca el cactus, nuestro letrero aparece y ya tenemos nuestro primer juego realizado en la aplicación Scratch. Muchas gracias por haber depositado su atención en este video tutorial y nos encontraremos en una próxima ocasión.